Cuando yo era niño, tenía un peluche de esos personajes muy famosos de color azul con atuendo blanco. Un día llegó mi madre, lo tomó y con unas tijeras literalmente lo hizo pedazos. Me dijo que no preguntara el porqué de esa acción y no volvió a mencionar el asunto. Todos en el barrio teníamos uno. Eran muy populares en aquel entonces y para un niño de entre 7 y 8 años era como tener un pequeño amigo, pues estos medían aproximadamente medio metro. Aquella tarde vi cómo se elevaban columnas de humo de las casas vecinas. No sabía entonces, pero todos los demás peluches habían sucumbido a manos de sus propietarios. Pero, ¿qué pudo causar tal acción entre todos los que teníamos uno? En la escuela nos preguntábamos, entre todos nosotros, pero en cada caso era la misma historia. Nadie sabía el porqué. Cuando uno es niño, a veces pasa por alto ciertos eventos y con el tiempo los olvida. Cuando yo había cumplido los 18, aún conservaba la amistad de algunos de mis compañeros de aquel entonces. Un buen día, Miguel, uno de mis primeros amigos de la infancia, me pidió que le ayudase a limpiar el patio trasero de su casa. Era un gran patio, cubierto de pasto que llevaba varios años sin ser podado. Mientras hacíamos los arreglos sobre el césped, encontramos una protuberancia de tierra que nos pareció extraña, pues todo el sitio era plano a excepción de esa parte. Procedimos a emparejarle, pero en ese momento nos dimos cuenta de que había algo sepultado ahí, un pedazo de nuestra historia. En una bolsa negra encontramos los restos de lo que parecía haber sido un viejo peluche de color azul. Estaba parcialmente quemado. Lo contemplamos por un momento sin decir palabra alguna y después comenzamos a recordar. Yo tenía uno así, dijo Miguel. Yo también le respondí con asombro. Después de un rato armando conjeturas, logramos recordar una porción de lo que había sucedido. En ese momento nos sorprendió la madre de Miguel, que palideció al ver lo que teníamos a nuestros pies. Creo que incluso ella había olvidado que eso estaba ahí. Después de un leve interrogatorio por parte de mi amigo, decidió contarnos lo que había sucedido años atrás, pues después de todo, consideraba que ya teníamos edad suficiente como para entender las cosas. Yo escuché atento la historia, pero lo increíble del asunto es que a medida que ésta avanzaba, comenzaron a llegar a mi mente recuerdos de cosas que al parecer ya había olvidado. Como fotografías viejas, recordaba que ataba yo a mi peluche para después propinarle una golpiza con un palo. También recordé que por las noches lo encerraba dentro de unas cajas como si quisiese que no fuera a salir. Todo esto me parecía muy extraño, pues lo que yo recordaba era muy distinto a esto. Pero al escuchar aquella historia, estos viejos recuerdos retomaron mi mente. Lo había olvidado por completo. Comencé a recordar que en la escuela todos hablábamos de nuestros amigos de felpa. Solíamos decir que estos caminaban por las noches e incluso hasta pude recordar haber visto sus pies pasar por debajo de la puerta durante las noches. Y ahí, en ese recuerdo de todos discutiendo, en el fondo pude ver a una niña pequeña. No sé por qué, pero no podía recordarla. Al menos no hasta ese momento. Ella, a diferencia de nosotros, también poseía un peluche de estos, pero el suyo vestía con un atuendo de color rojo.
Ella era muy callada, casi no hablaba con nadie. Y recuerdo que después de un tiempo dejó de asistir a la escuela. ¿Cómo lo había yo olvidado? La historia que escuchábamos llegó a un punto macabro. En el barrio, todos los vecinos eran muy amigos y se reunían frecuentemente para discutir temas relacionados con esta comunidad. Entonces surgió un caso que llamó la atención de nuestros padres. La madre de la pequeña se quejó, pues decía que su hija solía dormir siempre con una bolsa de caramelos en las manos y que por la mañana empezaba a amanecer con los dedos lastimados, como si le diesen pequeñas mordidas. Los demás opinaron que podría tratarse de algún roedor atraído por el dulce. Le recomendaron que ya no la dejara hacer eso, pero ella era muy permisiva y continuó haciéndolo. Pero después de un tiempo y de ver las heridas más profundas, decidió quitárselos. La pequeña niña se asustó demasiado, pero aún así no decía nada. Al día siguiente, las heridas se extendieron por sobre sus brazos por completo. Su madre era demasiado nerviosa y en ocasiones solía perder el control. Y con esa situación aumentaban sus ataques de ansiedad. La pequeña se mostraba cada vez más retraída. Un día la mujer no se encontraba nada bien. Comenzó a hablar con su hija, pero ésta solo permanecía en un rincón, abrazada de su amigo con un atuendo rojo. Ante la reacción muda de la niña, la madre desesperó y en un ataque de nervios arrebató el peluche de las manos y amenazó con que si no le respondía, se desharía de él. La pequeña comenzó a gritar, lo que hizo que ella perdiese el control. Entonces, con unas tijeras de costura, le asentó un corte al juguete en plena barriga, de arriba a abajo. Su hija parecía entrar en pánico al ver esto. El padre, que se encontraba en la otra habitación, acudió y puso fin a todo el asunto. Llegada la noche, la pequeña parecía demasiado inquieta, pero suponían que era por lo que había sucedido anteriormente. Cuando se preparaba para dormir, su madre se acercó a ella y le dijo: «Perdóname, hija, perdí el control». Y sacó aquel peluche con el corte en el abdomen, todo mal cosido. La mirada de la niña se tornó en una mirada de terror que hizo palidecer a la madre. Pero ésta creyó que era por haber arruinado su juguete. Aquella noche, bien lo recuerdo, hubo una terrible tormenta. Relámpagos y rayos azotaban la oscuridad. Parecía como un canto venido de el más allá, y todos sus horrores se desataron durante aquella oscura madrugada. A la mañana siguiente nos reuníamos todos en la calle para ir a la escuela, cuando de repente un grito nos sobrecogió. Era el grito de una mujer, pero tan desgarrador y lleno de lamento que hizo que se me erizara la piel. Nos dimos cuenta que provenía de la casa de la pequeña.
Entonces nuestros padres se dirigieron de inmediato, ordenándonos que no nos moviéramos de donde estábamos. Al llegar encontraron la puerta abierta de la casa. El padre se encontraba al teléfono. Parecía que pedía ayuda con desesperación. Los lamentos los guiaron hacia la habitación de la niña, y la escena que ahí contemplaron le quebró el alma a más de uno. Creo que ni juntando todas las pesadillas de mi vida podría acercarme a imaginar aquel momento descrito por la madre de Miguel. Sobre la cama tendida yacía la pobre niña. Parecía que le habían cortado todo el cuerpo y vuelto a coser, como quien cose un costal de muy mala manera. Y junto a ella se encontraba su amigo Rojo, sentado con una horripilante sonrisa cosida de manera deforme en su rostro. Parecía que sostenía unas enormes tijeras entre sus manos manchadas con la sangre de la víctima. Y el reflejo de la ventana hacía que la posición del peluche pareciera describir lo que había ocurrido aquella noche roja.